días todavía. Estamos en la mejor reunión de la misión carismática. Gracias por esos 3 amenes. ¿Estamos en la mejor reunión de la misión carismática? Acuérdese que hay otra reunión a las 9 de la mañana que también es mejor. Bueno, qué tremenda bendición estar hoy con ustedes. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y el tema que el Señor me daba: un milagro en tiempos difíciles. ¿Cuántos necesitan un milagro en tiempos difíciles? Si usted está ahí, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, necesito un milagro en estos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Y si usted lo cree, tenga la firme convicción que el Señor le dará ese milagro. Y si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, fuerte al Señor. Y hoy vamos a estar aprendiendo de la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndola, Señor, y que tu palabra sea como esa semilla que cae sobre nuestro corazón, que es buena tierra y dará fruto al 100%, Dios. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros hablamos de esta palabra, hoy el Señor nos quiere enseñar que siempre hay un anhelo en nosotros, y ese es anhelo que cuando nosotros hablamos de la palabra encontramos en nuestras vidas, que siempre hay ese deseo, ese anhelo por un milagro que tal vez o cada uno de nosotros necesitamos en estos tiempos, estos milagros en cada una de nuestras áreas, milagros que cuando vemos en la palabra que ellos anhelaron, que ellos deseaban con todo su corazón. Pero vemos que en la palabra del Señor que se realizaron milagros, pero también vemos en la palabra del Señor que muchos no se pudieron hacer o no pudieron hacerse milagros. Entonces hoy vamos, y yo quiero que ustedes entiendan, y sin excepción alguna, que realmente sí necesitamos un milagro. Tal vez usted está esperando un milagro en lo personal, en lo familiar, está esperando un milagro en los sentimientos, en lo financiero, en la salud, también en su parte ministerial. Entonces, al estar aquí, Dios traerá a su corazón la firme convicción. Escúchalo bien, porque cuando nosotros traemos el milagro, tiene que haber una firme convicción en que tú vas a nacer a ese milagro que tú necesitas. Entonces nosotros vemos y sabemos que hay ciertas situaciones y que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, pero el Señor nos quiere enseñar es cómo obtener ese milagro en estos tiempos difíciles. Para varias personas puede estar sucediendo eso, pero yo quiero que tomemos cada versículo, porque nos van a enseñar esos principios espirituales para poder nosotros lograr obtener ese milagro que necesitamos. ¿Cuántos necesitan un milagro? Muy bien, por los que levantaron la mano, porque ahí se muestra la firme convicción que se necesita de un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén, muy bien.
Mire lo que dice en Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 1, dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío que se agolpaba sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Lo primero que usted debe entender y conocer es cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque las personas anhelan, las personas desean un milagro, pero la palabra del Señor ve y vemos que muchas personas venían a Jesús a escucharlo. Venían. Y cada vez que escuchamos la palabra del Señor, ¿qué sucede? El Señor nos da una dirección a nuestras vidas, por dónde caminar, por dónde ir, a dónde el Señor nos quiere llevar. Por eso, si usted ve la palabra del Señor y lo que nos enseña en Romanos capítulo 10, 17, que lo dice: así es la fe, es por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay personas que buscan estar cerca de Jesús porque ellos tenían la gran necesidad en sus corazones de estar con Jesús. Porque dice la palabra que el gentío se agolpaba. Eran muchedumbres, eran multitudes que se agolpaban porque ellos querían que su fe creciera, necesitaba que su fe creciera, que su fe aumentara para así poder experimentar las bendiciones de Dios. Entonces dice que el gentío venía sobre Jesús, estaba con Jesús, pero hay una traducción que me gusta, la de la NTV, que dice que se abalanzaban sobre él. ¿A qué? A escucharlo. Entonces lo primero que el Señor nos dice en su palabra, que nosotros tenemos que escuchar y llenarnos de la palabra de Dios. Por eso es lo que le estoy diciendo. Y ahí vemos, y nosotros podemos ver en la iglesia, vemos personas que son simpatizantes, vemos personas que son emocionalistas, son personas religiosas, que a veces se les dificulta el poder escuchar la voz de Dios. A veces sus vidas no cambian, no tienen esos cambios en la manera de vivir. Y fruto de eso es porque no oyen la palabra de Dios. ¿Qué se necesita primeramente para ver ese milagro? Escuchar y llenarse de la palabra del Señor. Llenarse de la mente de Dios. Ahí es cuando saber qué hay en el corazón de Dios, porque la palabra dice: nosotros tenemos que tener fe en Dios. Pero si nosotros vemos, el original de esta palabra nos enseña que nosotros debemos tener es la fe de Dios, no la fe en Dios, sino de Dios. Y dice, para poder nosotros recibir la bendición, para nosotros recibir el poder del milagro que hay en Dios. Entonces muchos a veces no experimentan estas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no experimentan, porque se ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Por eso a veces muchas personas son emocionalistas, son religiosas, son personas en que de verdad no han dejado de escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor, ¿sabe qué se tiene que hacer? A escuchar la palabra del Señor se tiene que leer y se tiene que escudriñar. Se tiene que escudriñar la palabra, leerla, escucharla, escudriñar la palabra de Dios, para así poder nosotros ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Y a veces muchos no lo hacen. Han dejado de escuchar la palabra del Señor, han dejado de leer la palabra del Señor, han dejado de escudriñar la palabra del Señor. Y ahí es cuando no tomamos esa dirección o lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Ahí es cuando sucede en que nosotros necesitamos el milagro y no obtenemos el milagro porque no leemos, no escudriñamos y mucho menos escuchamos la palabra de Dios. Cuando Dios te habla y te dice lo que va a hacer en tu vida, nace algo nuevo en ti, en tu corazón. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la escuchamos, empieza todo a cambiar, porque tú escuchaste lo que Dios tenía para tu vida o lo que tiene para ti hoy. Y sobre todo lo que va a hacer el Señor. Pero cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué sucede? No tenemos la dirección del Señor. Entonces, hoy nos reunimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Dios te va a dar una dirección sobre el milagro que tú quieres. Vuelvo y lo repito. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo creo que todos necesitamos un milagro. Entonces el Señor nos va a poner esa dirección en nosotros
para que nuestra fe siempre crezca. No decrezca, sino que crezca siempre para poder hacer los milagros. Y no milagros cualquiera, son milagros sobrenaturales. Por eso el Señor te ha traído aquí con la necesidad de recibir la palabra que transforma, la palabra que cambia el rumbo de nuestras vidas. Y lo primero, escúchelo bien, tenemos que entender, es el tiempo de nuestro milagro. Por eso dice la palabra que el gentío iba a Jesús, se abalanzaba a Jesús, porque ellos tenían algo bien claro, porque ellos decían: necesitamos lo que dice Jesús, necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos llenarnos de Él para poder ver ese milagro que el Señor tiene para nuestras vidas. Mi pregunta en esta tarde, podemos decir, y los que nos están viendo en sus casas, ¿cuántos creen que en esta mañana, en esta tarde, Jesús tiene algo que tú necesitas? ¿Cuántos? Yo digo que todos, que necesitamos. Si vemos la palabra del Señor, ellos sabían que Jesús podía dar ese milagro en cualquier momento. Por eso ellos iban detrás y se acolpaban y seguían a Jesús, lo escuchaban. No les importaba la hora que fuera, no les importaba el tiempo que estuviera lloviendo, haciendo sol, como estuviera, pero ellos querían ese milagro. Y hoy Dios tiene ese milagro para tu vida, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Dios no es un Dios que solamente se complace en una área, no, Dios es un Dios íntegro. Y cuando yo hablo de integridad, es un Dios que Él se complace y nos da en todas nuestras áreas. Por eso la palabra del Señor dice: mi propósito es darle vida plena y abundante. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Juan 10:10, versículo, la parte B, dice: y les daré vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere traer a tu vida es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Versículo 2 dice: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla. ¿Qué había sucedido con esas personas que estaban en la barca? ¿Qué había sucedido? Eran pescadores que ellos se habían regresado. ¿Por qué? Porque no habían obtenido su milagro y dejaron las barcas. Ellos sabían y habían regresado sin ningún éxito en su vida. Habían intentado, pero no obtuvieron el milagro. ¿Y cuál era el milagro? De poder recoger tantos peces, y no lo vieron, y ellos se devolvieron, se bajaron de las barcas y la dejaron ahí. Y hay muchas veces que nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera para poder ver el milagro de Dios. ¿Qué sucede? No lo obtenemos. A veces, muchas veces nosotros queremos es ayudarle al Señor, dirigir al Señor: Señor, hagámoslo así, hagámoslo aquí. Señor, es que así. Y nosotros creemos que es que le estamos ayudando al Señor. Cuando nosotros anhelamos un milagro, escúchelo bien, usted debe aprender siempre algo, y es parte de la palabra que lo enseña. Hay momentos que el Señor permite que nosotros experimentemos dificultades. Él permite que nosotros pasemos fracasos en nuestras vidas. Permite para que ustedes nunca tomen una mala decisión, una mala determinación de abandonar las cosas. Porque hay muchas personas, así como lo digo, vienen a la iglesia, los simpatizantes, los religiosos, los emocionalistas, y de un momento a otro, ¿qué hacen? Botan la toalla porque no ven el milagro. ¿Y saben qué es botar la toalla acá, cierto? Ya como el boxeador que le dan tanto que llega el técnico y no, hermano, bota la toalla. Y a veces nosotros estamos y no vemos el milagro, y lo que hace el Señor, que nos está probando para darnos esa bendición, tener una responsabilidad. Entonces dice la palabra que ellos, ¿qué hicieron? Ellos se regresaron porque en sus corazones había algo que se llamaba la decepción. Vieron que no pudieron, estuvieron toda la noche pescando, y ellos, ¿qué hicieron? No, pues nos devolvemos. Y se devolvieron, dejaron las barcas ahí, y dice la palabra que se llenó su corazón tanto de decepción porque no tuvieron ese milagro. Dice la palabra que toda la noche hemos estado trabajando y hemos estado pescando para obtener ese milagro. Y ahí es cuando no obtenemos ese milagro, cuando estamos en la iglesia, no vemos los milagros. ¿Qué sucede? Vienen los cuestionamientos a nuestra vida.
¿cierto? Vienen aquellos interrogantes en nuestra mente. Es que Dios no me quiere, es que porque Él no me responde, Señor, mira que yo te sirvo, mira todo el tiempo que he dedicado, Señor, para servirte. Pero yo, Señor, no veo el milagro en mi vida. Y muchas personas fueron a buscar el milagro. Dice la palabra que se regresaron como decepcionados. Y a veces sucede eso, ¿cierto? En la iglesia vienen, como no encuentran el milagro, no, vámonos para otra, porque van y se bajan de esa barca y se van para otra barca y dicen, no, ahí sí lo encontramos. Pero dice la palabra que ellos se regresaron porque no encontraron y llegaron e hicieron lo que estos pescadores hacen. Muchas personas hacen lo que los pescadores hacen. Y miren lo que dice en el 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo de qué, descendido de ella. Escúchalo bien, esto tiene una notación tan hermosa, porque dice que descender de la barca, y descender de la barca, ¿qué era? Abandonar el sueño, abandonar aquel anhelo que había en el corazón de ellos. Muchas personas intentan e intentamos, pero no vemos la respuesta. ¿Y qué hacemos? Sencillamente nos bajamos de la barca y no obtenemos el milagro. Dejamos de ilusionarnos, dejamos de soñar, dejamos de escuchar la palabra, dejamos de leer la palabra, dejamos de escudriñar la palabra y no volvemos a pensar nunca en eso, y mucho menos volvemos a anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros dejamos de obtener ese milagro, de obtener las bendiciones de Dios, porque sencillamente nos bajamos de la barca. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, para ustedes, para mí, en todas nuestras áreas, no solamente en una, para todos. Pero a veces lo que hacemos es que intentamos una vez, intentamos 2 veces, intentamos 3 veces, pero como no vemos la bendición del Señor, ¿qué hacemos? Nos bajamos de la barca. Y a veces de pronto sucede que nos bajamos de la barca y dice, ay, voy a ir hasta allí a esa barca. Sí, es una tremenda bendición, van, y es peor. Lo peor que uno puede hacer es bajarse de la barca. Lo que le pasó a Pedro, se bajó de la barca. Dios nunca te ha dicho a ti que te bajes de la barca. Nunca te ha dicho a ti que te bajes, nunca a ti, a todos. Creo que nunca el Señor dice, no, bájese de la barca, eso no tiene nada. No, el Señor nunca nos va a decir que nosotros abandonemos nuestro milagro, porque el Señor entra en un proceso para obtener ¿qué? El milagro. Tú tienes que aprender a conocer a Dios. Ustedes tienen que aprender a conocer al Dios de milagros, a conocer al Dios que transforma vidas, al Dios de lo imposible, porque a veces no conocemos al Dios de estas características. En la parte B, en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2, en la parte B dice, y habiendo descendido de ellas, ¿qué dice? Lavaban sus redes. Fuera de eso, que llegan, no encuentran el milagro, ellos, ¿qué hacen? Van, se bajan de la barca y ¿qué hacen? Van y lavan las redes, ¿cierto? Ahí lo dice la palabra. ¿Qué hacían? Lavaban las redes. Y escúchelo bien, todo pescador cuando salía para sus pescas, él regresaba con las redes. Nunca sus redes venían vacías o desocupadas, porque sus redes traían otras cosas. Traían otras cosas las redes. A pesar que no encontraban la pesca, a pesar de que no encontraban los pescaditos, pero traían otras cosas. Mi pregunta es, ¿por qué lavaban sus redes si no pescaban nada? Escuche bien esto. Lavaban sus redes porque recogían basura, suciedad, cogían cosas que no sirven y por eso ellos las lavaban. ¿Y qué hacían después de que ellos las lavaban? Ellos cogían y las doblaban, las arreglaban, las doblaban y las guardaban. ¿Sabe qué se quiere decir esto en la palabra del Señor? Quiere decir de que se resignaban. Bueno, Señor no me hizo el milagro, pues entonces yo me voy a resignar. Y ahí es cuando viene que el conformismo. Y no se sigue anhelando, no se sigue soñando por ese milagro que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno. Y viene una resignación total. Mi pregunta es, ¿estás lavando redes en alguna área de tu vida? ¿Estás resignado sobre algún tema que has luchado y no has encontrado respuesta? ¿Ha sucedido un milagro en tu vida? ¿Te has anhelado realmente un milagro en que digas, sí, deseo ese milagro?
¿Has intentado obtener un milagro y tú no has visto esa respuesta? Porque acuérdese algo, cuando nosotros dejamos de anhelar, vienen lo que les estoy diciendo, pero hay algo que se mueve aún peor. Se mueve algo que es el enemigo. Quiere ponerte una marca en el corazón para que tú sientas ese temor, que sientas esa inseguridad, que sientas esa incredulidad, que no se puede y mejor yo me bajo de la barca. Viene ese conformismo, viene esa desesperanza para que tú no vuelvas a intentarlo. Eso es lo que hace el enemigo por ese milagro. Quiere robarte esa bendición a ti. Entonces tú no vuelves a creer. Estos pescadores, escúchelo bien, volvieron y lo hicieron, se bajaron, fueron, lavaron sus redes, porque ellos internamente dijeron, bueno, Señor, no tuve el milagro, pues voy a guardar mi red y algún día la voy a necesitar. Y así sucede a veces con los creyentes y los cristianos. Hay simpatizantes, hay emocionalistas y hay religiosos. Dios te ha traído acá, escúchalo bien, Dios te ha traído acá para que tú laves las redes de tu corazón hoy. Él quiere lavar tus redes de tu propia vida, quitar toda suciedad, quitar toda basura que no sirve de tu vida, porque el enemigo ha creado en tu corazón y ha puesto en tu corazón para que tú no creas y mucho menos puedas recibir el milagro que el Señor quiere que tengas en tu vida. Tal vez puede ser la inseguridad. Muchas veces nosotros no recibimos, es por la inseguridad que hay, los temores, la desconfianza. Aún puede mismo ser la culpabilidad por algún hecho que hiciste o por un hecho que has dejado de hacer. Bien, esa culpabilidad puede ser esa baja estima, autocompasión de tu vida, la queja, y vienen muchos elementos que el enemigo quiere para que tú no creas y te bajes de la barca y vayas y sigues lo mismo. Pero hay algo que el enemigo siempre va a querer, es el conformismo. ¿Y sabe por qué quiere el conformismo? Porque escúchelo bien, el conformismo es el enemigo número 1 de la voluntad de Dios. Quiere verte conformista. No se pudo. Bueno, bajémonos a la barca y no lavar la barca. Hoy el Señor te ha traído para que tú laves las redes de tu boca, de lo que tú hablas, de lo que tú estás hablando, de las sandeces, de la suciedad que hace que el enemigo digas, porque a veces uno dice cosas y pierde uno la bendición tan fácilmente. Tal vez diga, porque el enemigo lo coloca y dice, sí, realmente, y el instrumento es uno, y llega y dice, Señor, o dice uno, no soy merecedor de este milagro, mejor me quedo como está. Entonces ahí es cuando viene, y ahí es cuando nosotros intentamos, y las cosas no se han dado, porque sencillamente tomamos una posición de cerrarnos. Es decir, seguro es que Dios no me quiere bendecir, Señor. Seguro que Dios no quiere que yo reciba ese milagro. Pero muchas veces nosotros que nos resignamos totalmente, nos resignamos a recibir ese milagro que el Señor quiere y tiene guardado hace mucho tiempo, pero por muchos elementos que es la falta de escuchar la voz de Dios, de leerla, de escudriñarla, de bajarnos de la barca. Ahí es cuando nosotros perdemos la capacidad de creer y poder que Dios haga ese milagro en nuestras vidas. La palabra dice, lavaban las redes, pero lavaban las redes de sus corazones. Lave las redes de su corazón, lave las redes de sus pensamientos que el enemigo traerá. A ustedes siempre va a traer cosas para que tú no lo creas y que estés estancado todas las veces, para que tú no recibas el milagro, para que tú no obtengas la bendición de Dios. Vuelve a soñar. Hoy el Señor te está diciendo, súbete a mi barca. ¿Cuántos se quieren subir a la barca de Dios? Si usted se quiere subir a la barca de Dios, denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder, escúchelo bien, tiene el poder de hacerlo. Porque el Señor ha determinado bendecir tu vida. Por eso la palabra del Señor lo dice. Y les daré vida y vida en abundancia. Porque el Señor ha determinado obrar un milagro siempre en tu corazón. El milagro de transformar tu mente. El milagro de transformar tu corazón. Eso es lo que dice el Señor. Cuando nosotros leemos el versículo 3, mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era
de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. Mire, Jesús viene a ellos. Jesús los hace que ellos vuelvan a subirse a la barca, que ellos vuelvan a soñar, que ellos vuelvan a ilusionarse, que ellos vuelvan a creer que sí se puede obtener el milagro. Se necesita que tú te subas a la barca. Mire esto, mira esto, perdón. Jesús, ¿qué hizo? ¿Por qué Jesús hizo que Pedro se subiera a la barca? Él tenía una intención. Acuérdese que Dios es Dios de propósitos. Y si tú estás acá es porque te tiene un propósito bien grande. Dios no es un Dios de casualidades, perdón. Entonces, es lo que quiere es enseñarnos que así como le enseñó a Pedro, que mientras escuchaba la palabra, que Pedro volviera a recordar esas promesas que el Señor le había dado, que se acordara esas promesas que le había dado tiempo atrás, porque él tenía que resucitar el corazón, porque Pedro tenía el deseo, que tenía la firmeza en que el Señor tocara el corazón de Pedro para que él deseara las bendiciones y las promesas que un día el Señor le había sembrado a la vida de Pedro. No sabía. Por eso le dijo a Pedro, súbete a la barca. Escucha la enseñanza, Pedro. Y Pedro empezó a recobrar y empezó a tener esos anhelos. Sí, yo realmente necesito un milagro. Sí, Señor, yo necesito volver a recobrar aquellas cosas que el enemigo me había quitado, me había sepultado. Porque acuérdese de algo, que el enemigo no nos roba una bendición del Señor. Somos nosotros las que la sepultamos. ¿Cuántos desean subirse a la barca? Amén. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Mire esto tan tremendo. Dios tenía un propósito con Pedro. Y Dios tiene un propósito, vuelvo y lo reitero, con ustedes, conmigo. Dios no es de casualidades, pero hay veces que nosotros no lo entendemos porque Dios tiene un propósito, así como lo tuvo Pedro, porque Dios permitió que Pedro aprendiera, que él quería ser formado. El Señor estaba formando a Pedro, por eso no lo dejó pescar, que se le llenaran la pesca y él vino todo decepcionado y se bajó de la barca. Pero llegó el momento, y escúchalo bien, donde Jesús le dijo, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Mire esto. ¿Qué se necesita para ir a pescar? ¿Qué se necesita según la palabra? Se necesita tener redes limpias. Tú tienes redes limpias en tu corazón. Por eso el Señor te ha traído. Para limpiar nuestras redes de la suciedad que tal vez hemos traído del mundo y muchas cosas. Entonces, acuérdense que para poder pescar se necesita las redes limpias. Para poder nosotros recibir el milagro de parte de Dios, necesitamos tener nuestro corazón limpio, nuestros pensamientos limpios, dice la palabra. Versículo 5 dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, ahí va, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y miren lo que dice, ¿qué dice? Mas en tu palabra. Si ve que es tan importante, iglesia, nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, escudriñar y leer la palabra. Nunca vivas, permanezcas solamente como un oidor de la palabra. Escudriñala, léela, que esa va a dar la guía. Todo lo que tenía Pedro, el Señor lo trata, le hace, se baja de la barca a él. Trabaja en sus fuerzas y vuelve y lo sube para acordarse que es tan importante, que sí puede tener esos milagros. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Pedro? En tu palabra, no en la palabra del pastor, ni en la palabra del líder, ni no. En tu palabra, Señor, echaré la red. Por eso es tan importante que la palabra de Dios. Por eso es tan importante que ustedes la escudriñen, que ustedes la lean, que ustedes escuchen, la lean y la escudriñen. Pedro tenía que aprender, y todos nosotros tenemos que aprender algo que aprendió Pedro, es a obedecer la palabra del Señor.
Tenían que aprender a obedecer estos pescadores, pero cuando nosotros aprendemos a obedecer, ¿sabe qué sucede? Es quitado todo argumento de nuestra mente. ¿Y cuáles son esos argumentos de nuestra mente? Las redes sucias que hemos traído por mucho tiempo y por eso no vemos nuestro milagro. ¿Sí están entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Dele un aplauso fuerte al Señor, dáselo fuerte. Fuerte, fuerte al Señor. Entonces Dios está diciendo, y Dios está diciendo y está diciendo hoy a la iglesia, les voy a dar esos milagros, te voy a bendecir, vas a ver que tu vida va a ser cambiada. Solamente obedece, camina en fe y avanza en fe, le dice, porque tú vas a obtener el milagro tan anhelado en tu corazón. Pero escucha bien, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué había en Pedro? ¿Qué había en Pedro? Para no tener la pesca o no tener ese milagro, esa bendición. Estaba argumentado. Usted lo léelo. Pero maestro, toda la noche hemos trabajado, toda la noche de luna a luna, de toda la noche, y mire, y nada hemos pescado. Pedro tenía argumentos. Y escúchelo bien, solamente los argumentos, iglesia, son los que se levantan en contra de nosotros para no recibir la bendición de Dios. Y a veces nosotros vivimos siempre con argumentos. Si usted quiere aprender más de argumentos, lo invito a que escuche la predicación de hace 8 días del pastor, nos predicó de los argumentos, pastor Saúl. Entonces los argumentos que deja, los argumentos nos limitan y no deja que nosotros veamos la bendición de Dios. Y queremos la bendición de Dios, pero no hemos lavado las redes de nuestro corazón, no hemos lavado las redes de nuestro pensamiento. Y por eso viene el argumento en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón para que tú no recibas la bendición? ¿Cuáles son esos argumentos para que tú no puedas recibir el milagro que Dios quiere que tú tengas? ¿Cuál es ese argumento que tú has permitido en tu vida para poder decir, Señor, no he podido obtener ese milagro? Pero dice aquí Pedro, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. Por eso, iglesia, es tan importante que nosotros leamos, escudriñemos, escuchemos la palabra. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir esto el Señor? Pero sabía, y el Señor sabía que él ya se había subido a la barca, porque por fe viene ¿qué? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Si todo va encajando todas las cosas. Entonces dice aquí que como podrá haber dicho Dios, tú me puedes bendecir, pero Pedro ya se había subido, él ya estaba escuchando, ya había nacido en él otra vez ese deseo, ese anhelo de compartir la palabra, de escuchar la palabra de Dios, porque Dios le estaba diciendo, Pedro, yo quiero que entiendas, y hoy le está diciendo a muchos, yo quiero que entiendan, iglesias, que los voy a bendecir, no los voy a bendecir de aquí a 5 años, los voy a bendecir, es ya y es ya. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, vuelva a aplaudir al Señor, hermano, vuélvalo. Que esa es la convicción que hay en el corazón de nosotros. Pedro quería que entendieras. Pedro, te subiste hoy a la barca, porque acuérdese que Pedro trabajó toda la noche, ¿cierto? Como no vio nada, se bajó de la barca con los otros pescadores. Pero dice el Señor, quiero que entiendas, Pedro, que si tú te subiste a la barca hoy mismo quiero es bendecirte. Es bendecirte. Tal vez tú no te has bajado de esta barca, pero no has leído la palabra, no has escudriñado la palabra. Es algo que nosotros debemos tener en nosotros como cristianos y lo que nosotros enseñamos y lo que el pastor y la pastora y la iglesia nos enseña a escudriñar, a leer la palabra. Entonces hoy Dios quiere, así como Jesús le dijo a Pedro, pongan mar adentro y echa vuestras redes. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas para tu familia? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas para la salud? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas para tus sentimientos, para tu corazón, para todas las áreas? Hoy el Señor te está diciendo, súbete a la barca, porque hoy tiene el Señor el poder, como le dijo a Pedro, súbete y verás los milagros que voy a hacer contigo. ¿Y quién fue Pedro? Fue uno de los principales de sus 12, un hombre que extendió la palabra del Señor y vino y le llegó el tiempo de recibir el milagro. Y hoy el Señor quiere decirnos eso. Dios nos quiere bendecir, escúchelo bien.
Pero el Señor le está diciendo, no te bajes. Que cada vez que tú estás en esa situación, cada vez que estás pasando lo que estás pasando, ¿qué haces? Empiezas a cavilar, a argumentarte y yo me bajo mejor de esta barca. No, pasado el tiempo que hoy es el día en que tú vas a recibir el milagro. El Señor mismo nos lo estaba enseñando. Tenemos que quitar ese argumento. Y el Señor fue tan específico que le quitó que el argumento a quién, a Pedro. Si usted lo lee, dice, echa a tus redes. Pedro, ¿qué hizo? Echó, porque ya le había quitado el argumento, ya había subido a la barca, ya había reconocido, ya tenía en su corazón ese anhelo que dice en el 6. Miren lo que dice en el versículo 6. Y habiéndolo, ¿qué? Hecho. Quitó el argumento, porque sin argumento, si él hubiera estado argumentado, él no la echa. Pero ya se había quitado el argumento y las echó. Y dice que encerraron gran cantidad de ¿qué? De peces en su red y se rompía. Tremendo. ¿Cuál es el milagro que tú estás buscando hoy? ¿Cuál es ese milagro? Porque Dios tiene el poder para darte más allá de lo que tú piensas y crees que te puede dar el Señor. Tú estás aquí, ya se estás escuchando. Es el tiempo oportuno porque Dios te dará el milagro, va a tocar tu vida, va a transformar tu vida totalmente, tu mente y sobre todo va a cambiar el futuro tuyo. Y escúchelo bien que a mí me fascinó algo. Fue en el capítulo 7. Mire el versículo 7 que fue para mí. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra ¿qué? Barca. Hermano, venga rápido, mire, esto está ya, esto es, mejor dicho, esto se va a reventar. Para que viniesen a ¿qué? Ayudarles. Y vinieron y llenaron ¿qué? Ambas barcas. De tal manera que se hundían. No se hundía una, se hundían las dos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos en la barca de Dios, el milagro, la bendición, te alcanza a ti y te alcanza también para tu familia. Eso es lo que el Señor quiere y hace. Son momentos oportunos hoy de que tú puedas recibir el milagro, pero yo por qué le dije, se necesita tener convicción. Convicción que va a cambiar. Nunca. Y acuérdese algo, yo les digo algo. Pedro entendió algo tan importante y yo lo entendí, yo sé que ustedes lo entienden. Nunca el milagro, por más grande que fuese, nunca lo podemos hacer o abrazar más el milagro que al Dios que había dado el milagro. Y hay muchos que abrazan más el milagro que al Dios de los milagros. El milagro que tú estás recibiendo y que vas a recibir es una muestra del poder que hay en Dios. Yo recibo milagros. Yo recibí hoy, en esos días, fue un milagro tan tremendo. Estábamos con mi hija y mi hija me dijo, Sofi, me dice, ay papá, mire que esta aplicación hagámosla. Y la hice. Y me metieron un golazo en mi tarjeta de crédito por más de $2,000. Yo cuando veo eso, ¿yo qué hice? Señor, yo tengo argumentos a mi favor, Dios. Yo creo en ti, tengo la firme convicción de que yo te sirvo, Señor. Señor, no dejes que a mí toquen mi cuenta, no dejes que se quede esta gente así, Señor, yo te lo pido. Y empecé a clamar a Dios. Cuando después me llamaron del banco y me dicen, no, usted no debe nada. Solamente eso lo hace Dios, porque tenemos un Dios de milagros. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, aplauda al Señor, porque el Señor va a hacer esos milagros tan grandes que tiene para tu vida. Pedro se determinó. Determínate hoy a no bajarte de la barca, de lavar tus redes. Pero ¿sabe qué? No te resignes a guardarlas, sino tenlas lavaditas para cuando venga ese tiempo del milagro, poderlas sacar y recoger en abundancia, dice la palabra del Señor. Yo le digo algo, termino. Muchas personas piensan que por sus manos, que por su sabiduría, su conocimiento, que por su fuerza, que por su dinero, el profesionalismo, la posición social y por muchas cosas, fue lo que lo llevó a obtener el milagro. Y no es así, escúchelo muy bien, sino sencillamente ha sido Dios, porque Él se merece toda la gloria, toda la alabanza,
En el nombre de Jesús, amén y amén. Un milagro en tiempos difíciles. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Levántese, aplauda al Señor fuertemente. Adora al Señor, levanta tus manos. Dile gracias, Dios, por tu palabra. Pero tal vez, ahí con tus ojos cerrados, tal vez has fallado. No has visto el milagro. No has visto la bendición como el Señor lo dice. Hoy le vas a decir y vas a colocar tu mano derecha sobre tu corazón y le vas a decir: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no he escuchado tu palabra. Perdóname, Señor, porque no he leído tu palabra. Perdóname, Señor, porque no he escudriñado tu palabra, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por estos tiempos que mi fe, Señor Padre, se ha agotado. Perdóname, Señor, por mi fe, por esa poca fe que tengo, Señor. Perdóname por ser tan simpatizante. Perdóname, Señor, por ser tan emocionalista. Perdóname, Señor, por ser tan religioso. Abre tu boca, ora con el corazón, porque la palabra del Señor lo dice que más que palabras es el estado de tu corazón. Señor, perdóname, Señor, por haber perdido tu dirección, Señor. Por haber hecho las cosas, Señor, a mi modo. Señor, perdóname porque en cualquier situación, prueba, me he bajado, Señor, de la barca. Perdóname, Señor, porque he dejado de ilusionarme, he dejado de anhelar, he dejado de soñar, de escudriñar, de leer la palabra, Señor. Y sobre todo, perdóname, Señor, que no volví a anhelarte, Señor. Hoy te pido, dile al Señor: yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú lavando mis redes. Esas redes, Señor, que han cogido suciedad, que han cogido basura, cosas inservibles del mundo. Hoy, Señor, lavo las redes de mi corazón, lavo las redes de mi mente, Señor, con la sangre poderosa tuya. Hoy, Señor, que nunca, Señor, me resigne, que nunca, Señor, entre el conformismo en mi vida, porque el conformismo, Señor, es el enemigo número uno de la voluntad tuya, Dios. Señor, yo te pido en el nombre tuyo, ahí tú le vas a decir: Señor, quita toda marca que ha colocado el enemigo en mi corazón para no poder ver, Señor, mi milagro. Perdóname, Señor, porque si te he desobedecido, si me he dejado argumentar, Señor, perdóname, Señor, por aquellos argumentos que coloca siempre el enemigo. Pero sabemos que el arrepentimiento es la puerta a la bendición. Porque hoy yo quiero obtener mi milagro, Señor. Hoy quiero obtener, Señor, esa bendición que tú me has dicho. Porque hoy, Señor, no más, Señor, y nunca más, Señor, dejaré de escuchar tu palabra, de leerla, de escudriñarla. Porque no quiero ser un sordo ni un mudo espiritual, Señor. Nunca más, y dile ahí donde tú estás: nunca más me bajaré de tu barca, Señor. Hoy yo te lo pido, Señor, es en el nombre tuyo. Levanta tus manos, adora al Señor y dile: Señor, gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, te doy, Señor, gracias. Y allá los que nos están viendo, allá en tus casas, también haz estas oraciones. Porque la bendición que el Señor da es la que enriquece y nunca añade tristeza alguna. Espíritu de Dios, alaba al Señor, adora al Señor. Levanta tus manos al Señor, adóralo, adóralo. De ti, Espíritu de Dios, ven y lléname de ti. Señor, llena, Señor. Llena, Espíritu Santo, aquellos corazones, Señor, que han podido y se han podido bajar de la barca, Señor. Llena sus corazones, Señor, que se han argumentado contigo. Llénalos, Señor, Padre, aquellas personas, Señor, que han caído en ese conformismo, Señor, de no leer la palabra, de no escucharla, de no escudriñarla.